Claro, hay grandes hospitales, altamente calificados, con mucha tecnología, con grandes científicos, pero ¿quién puede ir a pagar el servicio a un hospital privado, a un país desarrollado o a un país en desarrollo? Esto es lo que está sangrando. O sea, el mundo ha quedado descarnado con esta pandemia. En plenas guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ahí las epidemias y las pandemias, y en medio de las epidemias y las pandemias, no había alto el fuego. Seguían matándose, haciéndose la guerra. En el momento en que fue decretada la pandemia, la pandemia fue decretada el 11 de marzo. Fíjense bien, desde el 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Y bueno, aquí lo importante es que se ha seguido trabajando y guardando las normas de manera muy consciente y muy disciplinada en nuestro pueblo, guardando las normas que va dictando el sistema de salud. Y esto se multiplica por todos lados. Y se multiplica no solamente transmitiendo las normas por los medios de comunicación, sino que llegando a visitar casa por casa para explicarle, entregarle el folleto y explicarle a la familia cómo protegerse de esta pandemia. Y eso es lo que puede explicar y lo que explica el por qué la pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró. Y ya provocó un fallecido. Y los últimos datos los daba hoy el doctor, ¿verdad? Los últimos datos de los casos que tenemos actualmente. Tenemos, en la región tenemos el menor número de casos. Claro, tenemos el hecho de que tenemos bastantes hospitales, hemos construido muchos hospitales. Incluso los hospitales que nos quemaron en abril, ya los hemos construido. Los puestos de salud que nos quemaron en abril, ya los hemos construido. ¿Sí? ¿Sí? Ya, todo eso lo hemos construido. ¿Sí? Todos los equipos instrumentales médicos que nos quemaron en abril, ya los hemos comprado, los hemos repuesto. Y estamos construyendo carreteras, estamos inaugurando puentes. ¿Sí? Este puente de Malacatoya, ese es un puente histórico, ese es igualito con lo que era la carretera a San Carlos. Años y años, siglos esperando la carretera. Igual el puente Malacatoya, que es el segundo puente más grande de Nicaragua, inaugurado en medio de esta situación. Y ninguno de los trabajadores ha resultado afectado. El mundo demanda de una refundación ética, moral, y eso pasa porque los recursos se coloquen donde deben colocarse para salvar vidas
y darle seguridad a las familias y darle verdadero amor cristiano a la humanidad. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. A muchos de ustedes les consta, fueron días de mucho nerviosismo y de mucha tensión, tanto para la población como para el gobierno. Como todo fenómeno desconocido genera incertidumbre. Debimos entonces ahí apelar a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y de cuidado a nuestros compatriotas. Se escucharon voces que proponían confinamiento total, voces que proponían cuarentena obligatoria, pero primó el sentir colectivo del gobierno de apelar a la libertad responsable. Libertad como elemento central de la vida de una persona, faro necesario para toda acción del gobernante. Quiero recordar acá lo que decíamos el propio 1 de marzo del 2020, cuando invitábamos a trabajar la libertad en todos sus sentidos y poníamos como condición necesaria de éxito de una gestión la existencia y el goce pleno de la libertad. Créanme, señores legisladores, que siento un profundo orgullo por la conducta y la responsabilidad de la gran mayoría de los uruguayos. Tal era la complejidad de la situación que decidimos convocar un grupo de científicos que asesoraran al gobierno y así poder tomar mejores decisiones. Creo que somos todos contestes que el Uruguay todo le debe un profundo agradecimiento al grupo de asesor científico honorario. Que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Que a partir de las 0 horas la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otros. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos y ahí sí actuó bien el gobierno, por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza del Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Hay algo, estos días hemos recibido la noticia de que el presidente Biden ha indultado a su hijo de los cargos de armas, drogas, en fin, la lista era larga, corrupción, etcétera, en la cual también estaba él incluido,
diciendo que a su hijo Hunter no se le había aplicado la justicia ecuánime y justa que merecía. Lo ha indultado. Pero también ha indultado en el día de hoy o ayer a los presidentes, y con este tema, Juan Antonio, tenemos que ser extremadamente cautos, tú y yo, porque si no las redes sociales se enojan. Ha indultado legalmente a las empresas, 2 empresas farmacéuticas que tuvieron que ver con aquello que se produjo, aquella situación muy grave que atacó al mundo hace 2 o 3 años. Aquello. Claro, esas 2 empresas que fabricaron aquello que la gente se ponía acá y que aparentemente dio lugar a una situación muy controversial en el mundo. Bueno, el presidente ha indultado a esas 2 empresas, en realidad les ha dado inmunidad legal hasta el 2029, es decir, le dejó el problema a Trump, por así decirlo. Porque claro, esas empresas están siendo acosadas en los países del norte, en Alemania, en Suecia, en Sudáfrica, en Australia, en todas partes, están siendo acosadas de haber manipulado información y de haber fabricado un producto que al ponérselo acá generaba malestar. Son 2 grandes multinacionales en la cual la familia Rothschild, entre otros, tiene intereses. Sí, y mucho ¿Cómo más. ves esto de los indultos? A ver, yo creo que hay 2 cosas. Biden no ha indultado a su hijo, se ha indultado a sí mismo. Ah, Claro, es decir, indultando a su hijo evita el proceso judicial que lleva hacia él. y a su hermano también, ¿no? Bueno, sí, a la familia en A general, toda la ¿no? familia, A sí. toda la familia, porque ahí están todos. Entonces, claro, es decir, todo el mundo focaliza qué poca vergüenza, indulta al hijo, que es un sinvergüenza, un drogadicto, un degenerado. Sí, no, sí. Todo mal. Es verdad. Sí, sí, Pero sí. el problema grave es que cuando tú indultas a Hunter Biden, tú cortas ahí el proceso judicial que llevaba a los sobornos desde China, desde Ucrania, desde los sitios en los cuales sí está implicado Joe Biden y la familia. Es decir, no es tontería, no es que haya cometido una felonía política, ¿no? Es decir, no, se ha indultado a sí mismo, ha indultado a la familia. Van a quedar libres después de haber cometido auténticas barbaridades desde el punto de vista de un político, ¿no? La malversación de fondos, los sobornos, Una cosa las espantosa. presiones, es decir, el Abuso de poder, todo. sí, todo este tipo. Pero claro, aquí todo el mundo se fija en que lo que se ha perdonado son las veleidades degeneradas de un tipo impresentable como es el hijo. Es decir, pero yo creo que el indulto es a él. Y Esto es para mí, un mensaje para mí. No. sí, y el asunto del otro caso, del otro de tema, las 2 empresas. de las empresas estas, a ver, es que esa cosa se ha puesto un poco mal. Se ha Ajá. puesto un poco mal, no solamente por los procesos que está habiendo en algunos países europeos, donde ya hay algunas sentencias judiciales contra esas empresas, sino que además esto va mucho más allá. Es decir, va mucho más allá. Porque hay un informe de 900 páginas de la Cámara, de una subcomisión de investigación de la Cámara de Representantes sobre el origen del bicho, las medidas contra el bicho, las vacunas contra el bicho y todos los que intervinieron ahí. Claro, ese informe que está ya en la mesa de Robert Kennedy, por ejemplo, ese informe que está en muchos bufetes de abogados ya para iniciar procesos judiciales, incluso de algunos estados, Sí, o sea, sí. no del bufete de abogados privados, sino incluso de algunos estados, para iniciar procesos judiciales contra todos los que tuvieron que ver en cómo se tapó el origen, cómo se decidieron
cosas que se decidieron y cómo se le dio pábulo a unas empresas para que repartieran una pócima que se había de inyectar la gente. Y eso va a traer tela. Entonces, para evitarlo, a los amigos hay que indultarles. Inmunidad judicial es eso. Inmunidad judicial hasta el 2029, que justamente es el año donde ya no estará como presidente el que va a tomar posesión el día 20 de enero, Trump. Es decir, por lo tanto, es muy posible que tampoco esté como secretario de Salud el tipo que les tiene ya enfilados, que es el señor Robert Kennedy, y a lo mejor, pues, algunos de los procedimientos judiciales se irán arreglando con acuerdos, entre comillas, donde pagando una vez más taparemos el escándalo. Y esto sí que es grave, porque indica la profundidad de la ciénaga, del pantano. Cómo ni siquiera la muerte de millones de personas, es suficiente como para que algunos paguen por sus crímenes, de antes, durante y después de que ocurriera aquello. Es que si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. 13.900 muertos. 13.900 muertos. Sí, seguir el ejemplo de Suecia, esto es, no confinar a la población, significaba la hecatombe, aumentar casi 18 veces la mortalidad por la peste. No estaba solo el presidente en su cruzada confinadora. La difusión del pánico en la sociedad tuvo, además, adornadas justificaciones militantes. Lo escuchaba a Axel y también a Máximo y a Sergio hablar de la pandemia. Y la verdad que mi generación y casi durante todo el siglo XX pensamos que el cataclismo y el mundo patas para arriba iba a venir a partir de una guerra, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos el tema de apretar aquel famoso botón, el teléfono rojo, etcétera, etcétera? Y la verdad que hasta Einstein creo que fue el que dijo que la Tercera Guerra Mundial iba a ser con flechas, o la Cuarta iba a ser con flechas y piedras. Bueno, nadie, absolutamente nadie, nunca imaginó esto. El mundo patas para arriba, todas las economías patas para arriba, porque aquella pandemia que hablan de la gripe española tardó 100 años ahora en venir esto, pero dicen los que saben y las características del mundo nos hacen pensar que tal vez aquella frecuencia sistémica de siglo, de enfermedad de siglo y otra un siglo, esto no se va a volver a repetir. Y dicen los que saben, que tal vez vengan otras pandemias. Bien, y tenemos los datos oficiales de los casos de infectados del día de hoy, que otra vez superan al último récord. Sí, hoy tenemos casi 2.300. La realidad fue diametralmente opuesta a la pintada por Alberto Fernández.
Los informes de los gobiernos acerca de las muertes por la peste se revelaron de una validez muy relativa. Por eso apelamos a las estadísticas oficiales de mortalidad general que contemplan los fallecimientos por cualquier causa. Son mucho más confiables. Con los datos de la mortalidad general habida entre los años 2015 y 2019, se obtiene una tasa de mortalidad promedio que es la esperada para los años 2020 y 2021. Cotejando la tasa de mortalidad de esos 2 años de la peste con la tasa de mortalidad esperada para años normales, se obtiene el exceso de muertes. El exceso de muertes en Argentina fue del 13,56%. ¿Cuál fue el exceso de muertes en Suecia, el país que, según Alberto Fernández, albergaría una mortalidad más de 17 veces superior? ¿240% o alguna otra cifra catastrófica? Nada de eso. Exactamente al revés de lo pronosticado por Alberto Fernández, el exceso de muertes en Suecia fue menor al 1%. La catástrofe fue argentina, no sueca. Si el exceso de muertes de 2020 y 2021 hubiera sido en Argentina del 0,99%, como lo fue en Suecia, la mortalidad hubiera aumentado en 6.890 personas. Con el 13,56% de exceso que efectivamente hubo, los mayores muertos fueron 94.369. On this vote, the yeas are 52, the nays are 48. The confirmation is confirmed. Y ya fue confirmado y es el nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, alguien quien lleva años diseminando desinformación sobre la seguridad de las vacunas, que lleva años diseminando información falsa sobre el presunto vínculo de las vacunas con el autismo, que ha sido demostrado no existe, promoviendo tratamientos que no tienen respaldo científico, pero estará al frente de una de las carteras del gobierno de Estados Unidos que mayor presupuesto maneja y que más tiene que ver con la vida diaria de los estadounidenses. Un dato del gobierno de Trump para los que festejan. El equivalente al ministro de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., hace campaña antivacunas. ¿Vos te imaginás de los norteamericanos? ¿Dejan de vacunarse? Ya se vacunan poco. ¿Te imaginás si dejan de vacunarse? La epidemia y luego, por supuesto, la pandemia que se viene. Acaba de asumir un gobierno peligroso. La nuestra siempre ha sido una familia que ha estado involucrada en el servicio público y estoy ansioso por continuar con esa tradición. Yo entré a este tema como parte de mi carrera como abogado ambiental, trabajando con cazadores, pescadores y madres en pequeñas comunidades del Valle del Hudson. Muy pronto aprendí que las condiciones ambientales y la salud de las personas están entrelazadas. Las mismas sustancias que matan a los peces enferman a las personas. Hoy la salud de los estadounidenses está en una condición grave. Más del 70% de los adultos, los niños, tienen sobrepeso o son obesos. La diabetes es más frecuente que en los años 60. El cáncer entre los jóvenes está aumentando. Y las enfermedades autoinmunológicas, problemas neurológicos, Alzheimer, asma, déficit de atención, depresión, adicciones y múltiples condiciones más, todas están aumentando, en algunos casos de manera exponencial. Estados Unidos tiene
el peor cuadro de salud de cualquier país desarrollado y gastamos más en cuidado de la salud, a veces el triple de lo que gastan otros países. El año pasado, 4.300.000 millones, sin contar los gastos indirectos de horas de trabajo perdidas. Eso representa una quinta parte del Producto Bruto. Es como un impuesto del 20% en la economía. No sorprende que nuestro país tenga problemas para competir con otros países donde se paga una fracción de lo que nosotros pagamos por el cuidado de la salud, pero tienen una fuerza laboral más saludable. Y no quiero centrarme en el tema del dinero. El punto es la tragedia humana. El presidente Trump ha prometido restablecer la fortaleza global de Estados Unidos y restablecer el sueño estadounidense, pero él entiende que no podemos ser una nación fuerte si tenemos a nuestra gente enferma. Hoy casi la mitad de nuestros compatriotas tienen enfermedades crónicas. Movimiento de devolverle la salud a Estados Unidos, un movimiento encabezado por gente de distintos estados. Muchos están aquí, están en los corredores. Es uno de los movimientos más trascendentales y poderosos que haya visto. Yo creo que mi posición sobre las vacunas es crucial. Todos mis hijos están vacunados, he leído muchos libros sobre las vacunas. Mi primer libro, en 2014, indica que yo no me opongo a las vacunas, y lo dice en la primera línea y en la última. Yo con frecuencia he sacudido al status quo, he hecho preguntas que son incómodas y no pido disculpas por ello. Tenemos problemas masivos de salud en el país y tenemos que enfrentarlos de manera honesta. Cuando yo era niño, el pediatra típico veía un caso de diabetes infantil a lo largo de su carrera, de 40 o 50 años. Los niños que van hoy en día a los consultorios médicos, en su mayoría son diabéticos o prediabéticos. Yo no quiero quitarle la comida a nadie. Si a usted le gusta comerse una hamburguesa de McDonald's, como le gustan a mi jefe, puede hacerlo. Si usted quiere comer cualquier otra cosa, puede hacerlo. Pero tiene que saber el impacto en su familia y en su salud. En cuanto a las vacunas seguras y efectivas, yo lo que dije es que no hay vacunas seguras y efectivas para todas las personas. Incluso la gente que lo hizo entonces coinciden en que estas vacunas son inapropiadas para niños de 6 años o menos que tienen prácticamente cero riesgo de COVID. Ese es el punto. Dijo usted que el COVID-19 era una arma biológica dirigida contra la gente blanca, obviando a los judíos askenazi. Yo estaba citando a un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud. Usted dijo que esto iba contra la gente blanca y negra. Estaba citando a este estudio. Debo continuar, señor Kennedy. Dijo usted que la enfermedad de Lyme muy probablemente era una arma biológica artificial. ¿Dijo usted eso? ¿Que esta era muy probablemente un arma biológica? Probablemente lo dije. Me refiero a recibir fondos por demandar a las farmacéuticas. ¿Usted me está pidiendo que no demande a las farmacéuticas? No me puedo comprometer a eso, senadora. ¿Es usted un promotor de teorías de conspiración? Eso es algo peyorativo, senador. Me lo han endilgado muchas veces, mayormente para que no haga preguntas difíciles a intereses poderosos. Me han acusado de promover teorías de conspiración porque he dicho que la vacuna contra el COVID no evitaba transmisión o infecciones, cuando le estaban diciendo al país que sí era así. Yo estuve analizando estudios que se hicieron en 2020. Me han acusado de promover teorías conspirativas porque dije que el colorante rojo es carcinógeno.
Y desde entonces lo prohibieron. Me han tildado de promover teorías de conspiración por decir que hay sustancias que afectan el cociente intelectual. En cada caso hay una relación directa entre una cosa y otra. No, senador. Lo que yo no soy un científico. Yo quiero empoderar a los científicos. Quiero asegurarme que la ciencia no se vea afectada por los intereses económicos. Las farmacéuticas pagan salarios enormes a sus ejecutivos, hacen miles de millones de dólares y nosotros pagamos las medicinas más caras. ¿Apoyaría usted un proyecto de ley que yo quiero proponer diciendo que nosotros no deberíamos pagar un centavo más por las medicinas de lo que se paga en el resto del mundo? ¿Sí o no? El presidente Trump, mire, yo me reuní con el presidente Trump hace una semana y le mostramos las gráficas. Así es. Nosotros pagamos 10 veces más que Europa. ¿Y se comprometería usted con nosotros a ponerle fin a ese absurdo? En principio podemos y debemos hacerlo. Muy bien. Yo creo que el cambio climático es real, una amenaza existencial y es un problema de salud. Donald Trump piensa que esto es una falacia, que esto surgió en China. En su opinión, ¿el cambio climático es una falacia o es un asunto devastador? Desde nuestra primera reunión, el presidente Trump y yo discrepamos en esta materia. Yo personalmente pienso que es una amenaza existencial. En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Como se aprecia en este cuadro, Nicaragua tuvo el menor porcentaje de exceso de muertes entre los países de su región. Pertenecen todos, salvo Venezuela, al llamado Grupo de Lima. El Grupo de Lima realizó la misma política que la Argentina: confinamiento forzado de la población, con los cuerpos armados estatales custodiando en las calles la obediencia de los confinados. La cercanía de Alberto Fernández con el Grupo de Lima se manifestó también en la firma de una declaración acusando al gobierno de Venezuela de violar los derechos humanos. Alberto Fernández suscribió esto junto a presidentes de la calidad democrática de un Sebastián Piñera o un Álvaro Uribe. Fue en los momentos en que se vaciaban los ojos de los estudiantes chilenos que se manifestaban por la universidad gratuita. Registró Nicaragua frente a estos países la menor caída de su PBI, 1,8% en 2020, en fuerte contraste con el resto, excepto Guatemala. La población anciana nicaragüense es de las menores de ese grupo de países, y por ese lado, la tarea de proteger a la población frente a la peste se facilitó. Pero las circunstancias en que debió enfrentar la pandemia fueron dramáticas. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una ley conocida como NICA Act, que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega, acusado de reprimir a la oposición, que lo culpa de instaurar una dictadura junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Trump indicó en un comunicado que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos todos los préstamos que Managua gestiona ante instituciones financieras internacionales. Además, establece sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno. Presionado por las demandas de la comunidad internacional, Ortega endureció su posición esta semana, expulsando a 2 misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la policía allanó y ocupó las oficinas del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro. Desde noviembre, Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra 2 altos funcionarios. El gobierno estadounidense afirmó que las normas están orientadas a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses. El impacto de las sanciones fue muy duro. La economía nicaragüense estaba en expansión, con muchos años de altas tasas de crecimiento. Pero las medidas dictadas por Trump pusieron al país en crisis y el crecimiento se transformó en un profundo retroceso. Naturalmente, la agresión desde fuera se combinó con el sabotaje desde dentro, lo que afectó al propio sistema de salud. Incluso los hospitales que nos quemaron en abril, ya los hemos construido. Los puestos de salud que nos quemaron en abril, ya los hemos construido. Mientras Alberto Fernández prolongaba el confinamiento, enarbolando sus 787 fallecidos por la peste, en el Uruguay, sin confinamiento, solo se contabilizaban 18 decesos. Pero esto era cuidadosamente ocultado al pueblo argentino por el aparato mediático. La diferencia entre el 13,56% argentino y el 10,54% uruguayo se agrava porque la población vulnerable a la peste era en 2019 en Uruguay 16,17% y solo el 11,73% en Argentina. Es una diferencia nada menos que del 37,85%. Si bien Uruguay es un país despoblado, la Argentina lo es todavía más, como lo grafica la densidad poblacional general y una distribución de esa densidad urbana con diferencias que no aparecen determinantes. La concentración de la población en pueblos y ciudades es igual en ambos países. Uruguay aparece más expuesto que Argentina por la mayor concentración de su población en Montevideo. En contraposición, Argentina resulta más riesgosa en cuanto la densidad de población en el AMBA es mayor a la de la capital uruguaya. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3.175 muertos por COVID y Noruega 218. Alberto Fernández tergiversa de nuevo la realidad. Noruega nunca impuso obligatoriamente el confinamiento. El gobierno sí procedió al cierre de los establecimientos educativos y suspendió toda actividad no esencial del Estado y recomendó, al principio con énfasis, el quedarse en casa, cosa que el consenso social convalidó. Pero lo más grave es que Alberto Fernández no podía ignorar que un mes antes de ese 9 de mayo
en que invocó a Noruega como modelo de confinamiento estricto, las autoridades de ese país ya habían anunciado el relajamiento del cierre de la actividad. No podía desconocer Alberto Fernández que en Noruega los jardines de infancia habían reabierto el 20 de abril, las escuelas primarias de primero o cuarto grado el 27 de abril y todas las escuelas reabrirían el 11 de mayo. El 7 de mayo, 2 días antes que hablara Alberto Fernández, el gobierno noruego había autorizado las reuniones particulares de hasta 20 personas y reuniones públicas de 50. Ese mismo día había anunciado la reapertura de la mayoría de las actividades para antes del 15 de junio. Era un hecho que apenas 27 días después de ese 12 de marzo en que Noruega había establecido sus mayores restricciones, la reapertura había comenzado. ¿Tampoco evaluaba eso Alberto Fernández? En este cuadro quedan comparados Suecia, sin confinamiento, Noruega, con confinamiento breve, y los países del G7 europeo y España, que aplicaron largos confinamientos estrictos y que, como economías desarrolladas, disponían de sistemas médicos de parecida calidad. Con esta estadística quedan demostradas dos cosas. Primero, los resultados son exactamente los contrarios a los vaticinados por Alberto Fernández en cuanto al valor sanitario de los confinamientos. Segundo, presentar a Suecia y Noruega como modelos opuestos, como lo hizo el susodicho presidente, es una rotunda falsificación. La reapertura iniciada el 8 de abril dejó algunas restricciones que se mantuvieron después del 15 de junio. Las reuniones particulares no podían exceder las 20 personas y las reuniones públicas las 200. Se recomendaba, en la medida de lo posible, el trabajo en casa y el no uso del transporte público. Las universidades y colegios mantuvieron la enseñanza a distancia. Este informe del sanitarismo noruego indica que los países nórdicos adoptaron una política similar, con diferencias secundarias donde la confinación general o no existió o se practicó por tiempos relativamente breves. Los resultados medidos por exceso de muertes los muestra también por debajo de los países del G7 europeo. La notable performance de Islandia, la mejor del mundo, que no tuvo exceso de muertes y, por el contrario, disminuyó su mortalidad, merece una reflexión aparte. Su política de prevención, la más liberal de todas, se apoyó casi exclusivamente en un muy sofisticado y masivo sistema de rastreo y detección de las infecciones. Japón fue el país más vulnerable frente a la peste. Es en el mundo el país con la mayor proporción de mayores de 65 años, casi un 30% del total de la población, cerca del triple que Argentina y un 30 a un 50% más que cualquier país de Europa. A la condición desfavorable de su distribución por edad se agrega la densidad de su población, más de 20 veces la Argentina, pero también muy superior a la de las potencias europeas. A pesar de toda esta adversidad,
el exceso de muertes en Japón fue de solo el 6%. Japón no apeló al confinamiento de la población. Singapur es todo ciudad, porque es una ciudad-estado. Su densidad de población es altísima, 8.125 habitantes por kilómetro cuadrado, más que duplicando la densidad de nuestro lugar más poblado, el Amba. A pesar de eso, no confinó a su población, sino efímeramente, y el exceso de muerte allí fue del 11,8%. Corea del Sur, con 8,04%, e Israel, con 3,68%, también apelaron solo brevemente al confinamiento, cuando la expansión de la infección amenazó con desbordar el sistema de salud. Tampoco China y Vietnam practicaron un encierro generalizado de su población. La confinación, si bien muy rigurosa, se aplicó en lugares muy determinados, mientras el país seguía trabajando de manera normal. Son las dos únicas naciones donde el Producto Bruto no cayó, sino que aumentó. China tuvo un exceso de muertes de 0,98% y Vietnam 2,54%, valores de los más bajos de todo el planeta. Incontrastablemente, los hechos muestran que los confinamientos estrictos no solo no contuvieron la peste, sino que la agravaron. ¿Se trató de un trágico e inocente error? Los lacayos del poder del gran capital, los Alberto Fernández y quienes lo promovieron y acompañaron, jamás se hubieran atrevido a cerrar empresas para salvar la vida de sus trabajadores como pretextaron. Tampoco actuaron frente a una presión popular. El temor social a la peste se indujo mediáticamente, antes de que la peste se hiciera presente. Fueron los señores de la guerra quienes ordenaron el cierre de la economía, matando más gente que la propia enfermedad, buscando la rebaja de los salarios, el endeudamiento de los estados, la quiebra de los capitalistas menores. Son los que encabezan el capitalismo que desmantela los estados de bienestar y su medicina pública, los que insisten ahora en poner al mundo en el filo de una guerra atómica. Todo eso es el precio de la concentración económica que representan. Buenas tardes, profesor von Aschenbach. Permítame extenderle los saludos de la dirección. La llave de la habitación del profesor. Espero que encuentre la habitación que le hemos asignado a su entera satisfacción. Aquí estará sumamente tranquilo, no se preocupe. ¿Por qué están desinfectando Venecia? Órdenes de la policía, signore. Por el calor y el sirocco. El sirocco es muy fuerte. No es bueno para la salud. No hay por qué alarmarse, señor. Es una formalidad. Es una medida precautoria que obliga el Departamento de Salubridad. ¿Alguna vez la salud general se antepuso a los intereses económicos dominantes?